Reciente fallo de la Corte Suprema donde se revoca los beneficios de la delación compensada a CMPC nos abre una puerta de posibilidades respecto a qué modificaciones tendrían que hacerse o no. ¿Puede esto afectar el sistema o más? Estaremos conversando de eso y otros temas junto a Tomás Menchaca, expresidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Bienvenido a MUEL TV, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a usted por la invitación. Bueno, ¿qué es lo primero que le llama la atención de lo que ha ocurrido con este fallo de la Corte Suprema? ¿Cuáles son las inquietudes que le plantea? A mí lo que más me llama la atención es lo mucho que ha llamado la atención, valga la redundancia, porque la verdad es que en Chile y en prácticamente todo el mundo, en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, en Europa, prácticamente toda Europa, Nueva Zelanda, Australia, países orientales, etcétera, existe la posibilidad de que se pierda el beneficio de la delación compensada para quien coacciona. En Chile la exigencia es mayor incluso a la que existe en Europa porque exige que para perder el beneficio de la delación compensada se requiere ser quien organiza la colusión y coaccionando a otros para participar en la misma. Dos requisitos copulativos que existen en pocos países del mundo. En Estados Unidos, de hecho, que es un país en que nadie puede decir que la figura de la delación compensada no funciona, basta con que el que se colude sea el organizador o el que coacciona para que pierda el beneficio. Es decir, y a pesar de eso, el sistema de delación compensada, que efectivamente es la mejor herramienta a nivel del derecho comparado y chileno para perseguir los carteles, funciona igual. Y yo creo que va a seguir funcionando igual a pesar de este fallo de la Corte Suprema, que lo único que hizo fue acoger una excepción que es extraordinariamente excepcionalísima, que fue puesta por SCA y que además no le produjo ningún beneficio a SCA. SCA tenía la expectativa de que si se le privaba del beneficio de la delación compensada a CMPC, lo iba a obtener, SCA iba a quedar sin multa. La Corte Suprema, en una decisión que en esa materia puede ser bastante discutible, pero decidió que ambos fueran multados. Y al ser ambos multados, en definitiva, el incentivo para en el futuro poner una excepción de coacción como esta es bastante bajo. Probablemente SCA, si hubiera sabido que ese iba a ser el resultado, no habría dado toda esta pelea legal para que se reconociera que fue víctima de coacción. Claro, o sea, Ahora, la coacción para que sea apta para perder el beneficio tiene que ser una coacción para entrar a la colusión, que no hay que confundirla con las presiones que pueden existir en un cartel logrado voluntariamente y sin coacción para que nadie se salga de ese cartel, que esas son por ejemplo, guerras de precio o sanciones que existen para quien se quiere salir del acuerdo, los cuales no dan el lugar al beneficio o a la posibilidad de poner esta excepción que hace perder el beneficio de la delación compensada. ¿Y por qué nos sorprende tanto entonces si debería ser algo absolutamente razonable que sea en otros países? ¿Es por lo poco frecuente que ha ocurrido en La nuestro verdad país? es que el derecho comparado existe en buena parte del mundo, pero se ha aplicado muy pocas veces en la historia, en el mundo entero. Y en Chile también es primera vez que ocurre y probablemente sea primera y última. Claro, porque hay gente que se asusta con esto y piensa que de alguna manera ya la delación compensada podría dejar de tener la fuerza que tiene respecto a que si se va a correr un riesgo eventualmente que después se lo revoquen, ya no va a ser un incentivo. ¿Eso podríamos descartarlo? La verdad es que obviamente alguien podría hacer ese cálculo, pero lo que también el lado positivo es que si alguien quiere organizar un cartel y obligar a sus co-partícipes en el mercado de participar en ese cartel, si sabe que eso lo puede llevar a perder el beneficio, puede que se desincentive la creación de ese cartel y esa coacción inicial. Es decir, también tiene un lado positivo. En el mundo es muy poco frecuente que se haya opuesto y ganado esta excepción porque es muy difícil probarla. Y en segundo lugar, porque normalmente la amenaza de un daño económico grave, serio, creíble, es muy poco frecuente que se dé, porque si el cartel es entre oligopolistas que tienen tamaños de mercado, participación de mercado relativamente similares, la amenaza de te voy a sacar del mercado es una amenaza poco creíble porque en definitiva ese actor del mercado se puede defender de esa amenaza compitiendo en el mercado. Claro, una amenaza más creíble de un grande frente a un chico, no entre pares. Exactamente, y en este caso lo que dijo la Corte Suprema es que estamos hablando de un grande que tenía más del 75% del mercado frente a un chico que tenía menos del 24%. Y por eso es que estimó que la amenaza era creíble. En la mayor parte de los casos, en carteles más normales, en que los tamaños son más relativamente similares, la amenaza de un daño económico es menos creíble y por lo tanto no debería dar lugar a que se acoja una excepción de coacción como la que fue acogida por la Corte Y Suprema. en este sentido, dos cosas. La discrepancia del criterio entre el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Corte Suprema, ¿es algo que debería preocupar? ¿Es algo malo para el tribunal? A ver, mi opinión personal, ¿Mm? como especialista en la materia, es que
hubo una discusión teórica muy interesante. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia dijo que el estándar de coacción que podría permitir acoger la excepción, es decir, privar del beneficio de la delación compensada, es una fuerza física o moral irresistible que anule completamente la voluntad. Y yo opino, y de hecho opiné en un informe en derecho que hice en relación a esta materia, que ese es un estándar excesivo por cuanto cuando la fuerza es de esa naturaleza ya no hay voluntad. Es un vicio, es una fuerza absoluta que anula completamente la voluntad, y si no hay voluntad no hay acuerdo, y si no hay acuerdo ni siquiera hay la posibilidad de obtener el beneficio de la delación compensada. Hay un abuso de posición dominante de alguien respecto de otra que es víctima. Aquí nadie alegó eso. SCA jamás dijo ser víctima de un abuso, sino que confesó haber participado en una colusión, pero confesó haber participado en una colusión para cuya participación fue presionado por la empresa más poderosa que lo habría amenazado, según dio por acreditado la Corte Suprema, de sacarlo del mercado, que es una amenaza de daño económico. Y la diferencia de criterio es si una amenaza de un daño económico grave es una amenaza suficiente como para acoger esta excepción. La Corte Suprema dijo que sí, y de hecho yo opino que eso está en lo correcto. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia tuvo un criterio distinto. En ese sentido yo creo que es bueno que la jurisprudencia se vaya sentando en relación a qué debe entenderse como un estándar razonable de coacción. Nadie ha sostenido... Claro, no tener que llegar a un tema físico de fuerza, como dice usted, sino más bien brindando los efectos que puede generar la decisión. Claro, y en definitiva, para entenderlo en fácil, la coacción tiene que ser tal como para que realmente presione al extremo al coaccionado, como para que su voluntad esté claramente viciada, pero tiene que haber algún grado de voluntad, porque si no hubiera un grado de voluntad mínimo, no habría acuerdo y no habría nada que ser sancionado. Ahora, la empresa que se vea en esa posición de desmedro, que eventualmente pudiera ser amenazada, no necesariamente tiene que ceder y ser parte del cartel. Ellos podrían haber tomado otra determinación. ¿Qué se podría hacer en ese caso? Evidentemente podría haber tomado otra determinación, y precisamente por eso... Haber hecho una denuncia, por ejemplo. Y precisamente, sí, podría haber, por ejemplo, delatado. Precisamente por eso el hecho de ser coaccionado no hace que desaparezca la responsabilidad del cocoludido. Claro, se disminuye, se atenúa, la culpa es menor, pero igual tiene culpa. Pero igual tiene culpa, igual tiene responsabilidad. Lo que discutía SCA no era no tener responsabilidad, decía que como él fue delator también, podría obtener el beneficio como primer delator al haber perdido ese beneficio CMPC. Esa fue la discusión jurídica. Pero ellos jamás discutieron que merecían, jamás discutieron que habían participado en una colusión que es un ilícito. Por algo se delataron. ¿Se hace necesaria una mayor precisión del concepto de coacción? Yo creo... para que entendamos todo más allá de la jurisprudencia. Yo creo que sí es necesario, pero creo que la jurisprudencia es un camino válido para definir los conceptos legales, sobre todo cuando son relativamente claros. Este es el primer caso, se ha producido una discusión muy interesante, y es una discusión que yo creo que debiera ser, yo creo que ya se ha discutido todo lo necesario y el asunto debiera irse aclarando. No creo que para cada vez que haya una diferencia de opinión entre dos sentencias haya que cambiar una ley. Yo creo que las leyes... son buenas leyes cuando se establecen criterios generales en forma razonable que pueden perdurar en el tiempo. No me parece razonable que cada vez que ocurre algo tengamos que cambiar todas las leyes como regla general. Aquí la verdad es que hay un criterio que está, el criterio de colusión, las sanciones a la colusión y la figura de la delación compensada y sus excepciones están de acuerdo a los mejores estándares internacionales. Entonces no sería necesario, como dice usted, hacer una modificación cada vez. Ahora, hay cosas que sí se han planteado modificar, hay otras que se ha pedido que se modifiquen y se ha descartado, como por ejemplo un llamado que hace el fiscal nacional a volver a tener una titularidad penal para poder ellos presentar acciones y no solo esperar que lo haga la Fiscalía Nacional Económica. ¿Qué le parece a usted el llamado del fiscal nacional? Él celebró el fallo, además. Sí, yo la verdad es que creo que el fallo... Había un problema de hecho que era discutible si estaba suficientemente probada la coacción y si era suficientemente grave o no, pero estando probado, que es lo que dio por acreditado la Corte Suprema, evidentemente la excepción debía ser acogida. Ahora, yo estoy en absoluto desacuerdo con lo que plantea el fiscal nacional, y voy a explicarlo en forma muy simple. Entre el año 1973 y el año 2004, en que entró a regir una modificación muy importante al decreto ley 211 sobre libre competencia, en que se creó el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en esos casi 40 años, si no me equivoco, 30, la verdad es que hubo sanción penal y no hubo ninguna condena. Y los casos de carteles duros que fueron conocidos fueron muy pocos. El año 2004 se crea el tribunal, se quita la sanción penal, desaparece la sanción penal
y nunca había habido tanta detección de carteles como en esa época. Nunca había habido tanta sanción de carteles. La lucha contra los carteles fue mucho más exitosa desde que se creó el tribunal, desde que se establecieron herramientas eficaces para la Fiscalía Nacional Económica para perseguir carteles, con un sistema de persecución de tipo administrativo, con sanciones pecuniarias que fueron subiendo en el tiempo y que son extraordinariamente altas hoy día. La verdad es que hay países como Estados Unidos que tienen una persecución penal a los carteles duros, que es perfectamente justificable y que es la forma de luchar contra los carteles en Estados Unidos. En Europa, en cambio, hay una persecución administrativa y no penal. En Chile optamos por la persecución administrativa con instituciones especializadas como la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que fue extraordinariamente exitosa en la lucha contra los carteles. En 2016 se agregó la posibilidad de sanción penal para los carteles duros y se agregó de la mejor forma que se podría agregar sin perjudicar la institucionalidad administrativa creada para perseguir los atentados a la libre competencia. Esto es, permitiendo que los tribunales de defensa de la libre competencia haga su trabajo, sancione el cartel y una vez sancionado el cartel, recién se puede iniciar la acción penal. Claro, eso tiene como lo mejor de los dos mundos, en el fondo. Mantiene todo lo mejor del mundo de las instituciones especializadas persiguiendo los carteles. Para poder detectarlos. Claro, evita que existan dos juicios paralelos, dos institucionalidades compitiendo por sancionar al mismo tiempo al mismo cartel, haciendo una persecución en paralelo con sentencias que podrían ser contradictorias, juicios paralelos y un montón de problemas de prueba, por ejemplo. En materia penal la exigencia de prueba es mucho mayor, se requiere que se pruebe más allá de toda duda razonable. La existencia del cartel en sede administrativa no. Es decir, la forma de perseguir carteles por vía administrativa es más ágil, más eficiente y además especializada en Chile. La persecución penal en Estados Unidos también es especializada. En Chile no tenemos instituciones penales especializadas en temas de libre competencia. Y sí tenemos el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica especializado en perseguir carteles y atentados a la libre competencia. Eso me parece eficiente. Si se quería una persecución penal, la forma como quedó establecida es la mejor a mi juicio, porque permite que siga funcionando el sistema administrativo que fue creado el año 2004 con gran éxito y al mismo tiempo permite que en las infracciones más graves se pueda establecer finalmente una sanción penal. Ahora, una de las críticas más relevantes a este sistema tiene que ver con las multas que eran muy bajas y que finalmente quienes eran responsables no terminaban yendo a la cárcel, que fue corregido hace poco tiempo. ¿Es suficiente? La verdad ¿O se tiene que complementar con la agenda antiabusos que presentó el gobierno? ¿Hay cosas que quedaron pendientes? Siempre se puede complementar, pero si vemos la evolución de las penas, al 2003 la multa máxima de 10.000 unidades tributarias mensuales. 2004... eso del 73 al 2004. El 2004 se aumentan a 20.000 unidades tributarias anuales, es decir, 36 veces más. El 2009 se aumenta, en el caso de la colusión, a 30.000 unidades tributarias anuales. Y el 2016 al doble del beneficio obtenido o el 30% de las ventas de la empresa coludida en lo que dice relación con la colusión. Es decir, en el caso, por ejemplo, de AgroSuper, el 30% de las ventas de AgroSuper por 10 años. Las ventas de más de 3 años, no la utilidad de las ventas. Esa es la multa máxima que hoy día existe. Y además, una sanción penal de entre 3 años y un día y 10 años con pena efectiva de 1 año. Hoy día eso está vigente y rigiendo. ¿Pero cree usted que la gente no se da cuenta de esto porque no hemos tenido casos nuevos? Todos los casos que hemos conocido vienen de antes y la ley no es retroactiva, en el fondo. Efectivamente, todos los casos, incluyendo este de la papelera, se rigieron por la ley anterior. Y de hecho, una de las grandes noticias que yo creo que es muy importante tener presente es que los últimos carteles que se han desbaratado habían terminado antes de ser acusados. Es decir, la efectividad de la institucionalidad fue tan efectiva que los de las papeleras, actualmente los que se delataron en materia de el cartel de alimentos de salmones, habían terminado su conducta antes de ser detectada esta por la Fiscalía Nacional Económica. Es decir, había habido una decisión... Un desincentivo. Una decisión de no seguir coludidos por el riesgo de las enormes sanciones que estaban establecidas en la ley y porque había una sensación de que la persecución era eficaz y de que la posibilidad de ser detectados y sancionados era relativamente alta, lo cual habla muy bien de nuestra institucionalidad, que yo creo que en esta materia es una institucionalidad de clase mundial, que ha sido reconocida en el mundo como una buena institucionalidad de libre competencia. De hecho, nuestro sistema institucional ha sido bastante admirado, y a mí me consta, en distintas latitudes en el mundo. Yo he estado en conferencias en Europa, en Estados Unidos, en que se ha hablado de nuestra institucionalidad y muy bien. Y en ese sentido la delación compensada ha sido clave, ¿o no? La verdad es que en materia de lucha contra los carteles, que es solo un tema, uno de los temas en materia de libre competencia, las 3 facultades
adicionales, las denominadas facultades intrusivas y la figura de delación compensada que se incorporaron a la ley el año 2009 fueron muy relevantes. Está la figura de la delación compensada, pero también la posibilidad de interceptar comunicación y de efectuar allanamientos con fuerza pública para incautar computadores, información, cuadernos, libros, etcétera, de las empresas que están siendo investigadas. Esas 3 nuevas herramientas para la lucha contra los carteles fueron muy importantes en la misma. ¿Hay alguna de las cosas o los anuncios que se han hecho de la agenda antiabuso que le parezca a usted que es especialmente bueno o necesario que se haga? La verdad es que en materia de lucha contra los carteles se plantea un alza en la sanción penal. La verdad es que todavía no se ha aplicado la anterior. Creo que es un ilícito grave, podría establecerse. El tema del denunciante anónimo que se ha planteado es una herramienta que puede funcionar, que ha funcionado en algunos países y si se implementa bien puede ser un apoyo más en la lucha contra los carteles que puede ser y podría funcionar positivo. pensando en que en todos los casos judiciales hemos tenido montones de filtraciones. Y por supuesto que si un denunciante anónimo corre ese riesgo y se le vulnera finalmente y se da a conocer su identidad, podría ser bien duro. Bueno, eso complicado. podría implicar que se desincentive la utilización de esa herramienta, pero la herramienta allí estaría. Hoy día no está, así que en ese sentido no creo que haya una pérdida especial. O sea, lo ideal es que funcione bien y para ello tenemos que tener una cadena de custodia del anonimato del denunciante bastante importante. Pero también es muy importante que existan sanciones y muy duras para las denuncias falsas, porque si no se puede prestar para que alguien acuse gravemente a alguien de cometer infracciones muy graves, que ya sabemos todo el desprestigio que pueden significar una empresa sin motivo. Y por ello quien lo haga debe ser sancionado también. Pero está contemplado, de hecho. Está en el contemplado proyecto. así, como Sí. correctamente tiene que ser y como es en todos los lugares en que existe esa figura. Finalmente, y volviendo a este anhelo de tener la titularidad penal, en el caso del fiscal nacional, así como lo han señalado en otros casos de financiamiento irregular de la política, ¿qué se hace en caso o cómo se puede abordar políticamente quizá el hecho de que no siempre se hagan las denuncias? En esos casos fueron bien bullados en realidad, pero podrían haber otros casos que también sean complejos y que la Fiscalía presione o no pueda realizar una investigación porque no lo está haciendo, en este caso la Fiscalía Nacional Económica. A ver, pero yo no entiendo por qué la Fiscalía Nacional, el Ministerio Público, tenga que tener incentivos mayores que la Fiscalía Nacional Económica, que es el ente especializado. Quien está encargado por ley para luchar contra los carteles es la Fiscalía Nacional Económica. ¿Y hay una Tiene todos los desconfianza? incentivos para usar todas las herramientas de que dispone para una eficaz lucha contra los carteles. Y entonces hay una desconfianza. ¿Cuál es el problema que genera que quieran tanto tener esa atribución? No lo sé, eso puede preguntarle al Ministerio Público. La verdad es que si tenemos una institucionalidad especializada, dejémosle hacer su trabajo. No tiene por qué haber compitiendo 2 institucionalidades para perseguir un mismo ilícito. A una herramienta, a un problema, una herramienta de política pública, eso lo enseñan, es como una enseñanza bastante básica en materia de políticas públicas. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en Emuel TV. Gracias a usted, pues. Te dejamos invitados a que siga informándose junto a nosotros en emuel.com.